Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, Fabiola, ¿qué tal? Muy bien. Fabiola, ¿ustedes están saliendo de la universidad? Sí, doctor, tuvimos clases de ecología. Ay, 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 ¿hasta qué hora tuvieron clases? Más o menos 12:15 por ahí. Ay, ay, ay. Ya, ¿qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Les esperamos un ratito más o ya empezamos nomás? Creo que podríamos empezar, doctor. Igual yo les voy a decir a mis compañeros por el grupo. Ya, ya pues. Listo. 2 minutos más y arrancamos, ¿ya? Que se conecten, ¿no? Deben estar llegando también a su casa. Ya, doctor.
Listo, jóvenes, empezamos, ¿sí? ¿Listo? Empezamos, ¿ya? ¿Se escucha el audio? Hola. Sí se escucha, Sí, se doctor. escucha. Ah, ya, perfecto, muy bien. Vamos a hablar ahora sobre citogenética clínica, ¿no? Vamos a hablar sobre los trastornos de los autosomas, ¿listo? Cuando hicimos la clasificación de los cromosomas, dijimos que del par número 1 al par número 22 correspondía a los llamados autosomas, es decir, los cromosomas que existen en forma doble en todas nuestras células somáticas, ¿no? Y también estaba el par número 23, que es el que representaba y determinaba el sexo de la persona. En este caso, XX para la mujer y XY para el varón, ¿no? Que eso es diferente en el caso del varón y en el caso de la mujer. ¿Listo? Entonces, vamos a ver independientemente cuando son trastornos de los autosomas y vamos a ver trastornos de los cromosomas sexuales. ¿Listo? Esta primera parte implica, la próxima semana es el seminario, ¿sí? Ya el seminario. Sí, hoy día terminando la clase, chicos, voy a publicar en el aula virtual van a estar todas las clases teóricas y también va a estar los seminarios, ¿ya? Los dos seminarios, los dos artículos del seminario también va a estar pegado, ¿listo? Me olvidé de grabar esto, a ver. Se está grabando la Listo, llamada. ok. Muy bien. Entonces, empezamos con los trastornos de los autosomas. Vamos a ver qué trastornos se pueden presentar en los cromosomas desde el 1 hasta el 22. ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Sí? Fíjense ustedes esta imagen que estamos proyectando, una imagen de una pintura, digamos, ancestral, ¿no? Muy antigua, histórica, digamos, donde ya miren los artistas plásticos de esa época, ya plasmaban dentro de su estructura algunas características de algunos niños que tenían ciertas características fenotípicas, ¿ya? Y que correspondía al síndrome de Down. Fíjense ustedes acá, esta imagen, esta carita, ¿no? De un niño con dolicocefalia, con epicanto, generaba este tipo de imagen que es plasmada por un artista. ¿Ok? Muy bien. Algo de historia. Miren, el dato arqueológico más antiguo que se tiene sobre los primeros indicios de la aparición del síndrome de Down es de un cráneo que fue hallado, un cráneo sajón en el siglo VII después de Cristo, ¿no? En el cual se describieron ya algunas características estructurales que podían ser compatibles con un varón con dicho síndrome, ¿ya? Pero el primer informe documentado de un niño con síndrome de Down fue elaborado por Etienne Esquirro el año 1838, cuando se empezó a denominar a estos niños con estas características como cretinismo, o también conocido como idiocia furfurácea, ¿ya? Cuando a alguien le dicen cretino es algo como un retrasado mental, ¿no? Ok. Cuando le dicen idiota es peor todavía, es la peor versión de un enfermo mental, ¿no?
En el año 1866, miren ustedes, casi 34 años después, un médico inglés llamado John Landon Down, ejercía como director de un asilo para retrasados mentales en Irvine, en Surrey, en Inglaterra. Y durante su ejercicio profesional empezó a diferenciar el retraso mental de los pacientes con cretinismo, porque el cretinismo es propio de la insuficiencia por efecto del yodo, ¿no? Y entonces los empezó a distinguir entre ese grupo de pacientes, los cretinos, frente a los pacientes con síndrome de Down. Entonces ya hubo reportes, digamos, de algunas manifestaciones clínicas de estos pacientes. ¿Y quién lo hizo? John Landon Down. Gracias a él se conoce el síndrome como síndrome de Down. En el año 1958, 12 años después, Jerome Lejeune descubre que este síndrome se producía por una alteración estructural en el par número 21 de los cromosomas. ¿Qué es lo que se conoce ahora? Como verán, facialmente son inconfundibles. Se trata de la alteración cromosómica más común en nuestra población, pero casi en el 65-80% de las gestaciones con trisomía 21 son abortos espontáneos, ¿no? El origen es un aborto espontáneo. Su frecuencia en recién nacidos es 1 por cada 800 y se considera la aneuploidía más común compatible con la vida. Recuerden que cuando hablamos de euploidías, el número de cromosomas es múltiplo de n, y cuando son aneuploidías no son múltiplos de n, ¿no? El riesgo va a variar de acuerdo a la edad de la madre. Por ejemplo, la incidencia en madres de 25 años es de 1 por 2.000 nacidos vivos. En cambio, en madres de 35 años a más, es de 1 por cada 200 nacimientos. Y en caso que la mamá tenga más de 40 años, es 1 por cada 40 gestaciones, ¿ya? El riesgo de recurrencia es bajo, en realidad es el embarazo suficiente, 1%, más el riesgo adicional propio de la edad de la madre. Ahora, en el caso que la madre ya tuvo un primer niño con síndrome de Down, que generalmente son traslocaciones, las probabilidades pueden incrementarse a un 2 o 10% adicional, ¿ya? 2 o 10% adicional. ¿Cuál es el fenotipo? Ese fenotipo es característico, fíjense ustedes, la cara es plana, hay ensanchamiento de la base de la nariz, puede haber macroglosia, ¿ok? Hay hipotonía en los rasgos faciales, el occipital se hace plano, la parte occipital, aparece lo que se llama la braquicefalia, es decir, aumenta el diámetro transversal de la cabeza. Como ustedes están viendo, como ven acá, aumenta el diámetro transverso, ¿listo? Aparecen estos pliegues epicánticos que los hacen ver con esa forma, digamos, de rasgos orientales, ¿no? La raíz o la base de la nariz es deprimida, ¿no? Hundida, digamos. ¿Ya? Las orejas son de implantación baja, el cuello es corto y es ancho. Hay un pliegue epidérmico nucal, ¿no? Se hace un pliegue en la nuca. Y hemos hablado de los pliegues epicánticos, que es la piel que está en el canto interno de los ojos. Puede haber hendiduras palpebrales oblicuas. Aparecen las famosas manchas de Brushfield en el margen del iris de los ojos.
la macroglosia y la boca abierta, por eso es que generalmente son niños que tienen la boca abierta. Sus manos son cortas y anchas, con un solo pliegue palmar, que se llama el pliegue simiano, como los simios. Aparece el meñique incurvado, o que se llama, conoce con el signo de clinodactilia, ¿no? Clinodactilia. Puede haber diastasis de rectos o laxitud de la musculatura abdominal. Hay retraso mental en diferentes grados. Pueden tener un cociente intelectual entre 30 y 60, ¿ya? Entre un 40 y un 50% de recién nacidos también pueden tener una cardiopatía congénita. Un 10% pueden presentar malformaciones del tracto digestivo, atresia duodenal o fístula tráqueo-esofágica. Entonces, lo primero cuando nacen son niños bien con bajo tono, bien laxos, ¿no? Con laxitud o hiperlaxitud ligamentosa. Su desarrollo psicomotor es bastante lento y hay un retardo mental acentuado. Esta es la braquicefalia, les decía, ¿no? Aumento del diámetro transversal, puente nasal deprimido, occipital plano, y cuello corto, implantación baja del cabello, y hay hipoplasia medio facial, no se desarrolla bien. Los ojos suelen aparecer almendrados, ¿ya? Almendrados, miren, acá está. Y aparecen estas manchitas, ¿no? Que son las manchas de Bruchel alrededor del iris. Puede haber estrabismo o nistagmus también. El epicanto es interno. ¿Okay? Los pabellones auriculares. Estos pabellones auriculares son deformados, ¿ya? Son deformados de los pabellones auriculares. Donde se observa el hélix, que es la parte más externa, la forma del hélice, está muy plegado, ¿no? Se pliega. Están malformados y son pequeños, ¿ya? Hay ausencia de los lóbulos, ¿ok? Entonces pasa eso justamente en los niños con síndrome de Down. ¿Listo? Aparece en la cara la micrognatia o el maxilar inferior bien pequeño, paladar ojival, o sea, donde hay mayor curvatura del paladar, y la macroglosia, ¿no? En las manos se puede observar el llamado pliegue simiano, un solo pliegue, ¿no? Sus manos son pequeñas, cuadradas, hay braquidactilia o dedos pequeños, aparece la clinodactilia, cuando el dedo meñique es incurvado, y que se origina por una hipoplasia de la falange media del quinto dedo. A nivel genital, portan un pene bastante rudimentario, pequeño. El volumen testicular es menor que el de los niños de su edad. Ahí aparece criptorquidia. En la piel es redundante, en la región cervical, fetal y neonatal. Aparece el livedo reticularis, que es como una red de vasos sanguíneos que aparece en extremidades inferiores, ¿ya? Que se hace hiperqueratósica con el tiempo. Como hemos dicho, la cardiopatía congénita más frecuente se presenta en el 50% de los casos. De ellos, el canal aurículo-ventricular o canal atrioventricular, 45% de casos es el más frecuente. Después de ello le sigue la persistencia de un canal interventricular. ¿Ya? O sea, hay una falta de desarrollo de la pared ventricular en el 35% de los casos. Después seguía y la presencia de conducto arterioso y tetralogía de Fallot. A nivel gastrointestinal, miren, aparece un 10 a 18%
con hernia umbilical, atresia duodenal y la llamada enfermedad de Hirschsprung, ¿ya? Enfermedad de Hirschsprung. A nivel de los pies, como ustedes están viendo, miren, esta es la forma normal de los pies. Normalmente no debe existir el espacio interdigital entre el primer dedo, ¿no? En cambio, en la trisomía 21 aumenta, ¿no? Aumenta ese espacio interdigital. El arco tibial, mire, como ustedes están viendo acá, se hace de forma halical, ¿no? Y los pliegues plantares solamente se presentan en el primer y segundo ortejos. 20 a 25% de los embriones sobreviven al nacimiento. Obviamente son con menos posibilidades los que tienen cardiopatía congénita. Aparece senilidad prematura y enfermedad de Alzheimer frecuentemente. Su cariotipo característico es que buscamos en el par número 20-21, miren acá hay, ¿no? tres pares de cromosoma 21, es una trisomía 21. Hay tres formas de síndrome de Down, de trisomía: la trisomía regular, la trisomía por traslocación robertsoniana y la trisomía por mosaico. La más frecuente de las tres es la regular, que ocurre en el 95% de los casos. Y esta se debe a una no disyunción, por eso le decía, ¿no? La meiosis es importante. No disyunción meiótica del par de cromosomas 21 del óvulo. O sea, aquí el problema está en el óvulo, ¿no? Esa no disyunción meiótica ocurre en el 90% en la meiosis 1, o sea, la meiosis reduccional. Y tan solamente un 10% en la meiosis 2, ¿ya? En este caso influye la edad materna, Después está la trisomía por traslocación robertsoniana, en 4% de los casos, ¿ya? Aquí solamente hay 46 cromosomas, pero ocurre una traslocación entre el cromosoma 21 y el brazo largo de otro cromosoma acrocéntrico, que puede ser el 14 o el 22. Ocasionalmente puede ser también el 21. En las traslocaciones robertsonianas no influye la edad materna y es de alta recurrencia, puede volver a ocurrir, ¿no? Y la tercera forma, que es el mosaico, es el 1% de los casos, donde vamos a encontrar cariotipo normal y trisomía 20. En este proceso, el gameto anormal se genera durante la meiosis 1 materna, ¿no? 95% de los casos. Esa es la teoría que habla del óvulo envejecido. ¿Listo? Donde acá se adiciona, no hay una disyunción, el cromosoma 21 pasa al óvulo y del óvulo genera una fertilización con 45 cromosomas. ¿Qué se hace? En el diagnóstico prenatal, un estudio de citogenia de vellosidades, una amniocentesis de las 12 a 14 semanas, o hibridación genómica comparativa sobre matrices, ¿no? Recordar que el riesgo comienza a aumentar alrededor de los 30 años. El riesgo de recurrencia es menor cuando es una trisomía regular. En madres menores de 30 años es cercano a un riesgo de 1.4%, de 10 al 15% cuando la madre es portadora de una translocación, de 2 al 5% cuando el padre es portador de una translocación. Y en el caso de la translocación robertsoniana, ya les he dicho, entre el cromosoma 21, el 14 y el 22, o entre dos cromosomas 21, el riesgo de recurrencia es más del 100%, ¿no? Cuando son los 21 los que se traslocan, ¿ya? Independiente del sexo que lo transmite. El riesgo de recurrencia, 20, cuando la mujer tiene 20 años, la frecuencia es 1 en 1150. Cuando es más de 45, 1 en 35 nacimientos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí?
¿Se escucha bien el audio? Sí, doctor, sí se escucha. Bien. Ahora vamos a hablar de la trisomía 18. Así como hay la trisomía 21, hay también la trisomía 18, que toma el nombre de síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards fue descubierta por John Edwards en la Universidad de Wisconsin, cuando hizo también estudios, donde planteó que el problema en este síndrome se encontraba en el cromosoma número 18, que lo tenemos a continuación. ¿Sí? También tiene 3 mecanismos para su producción, en forma de trisomía regular, traslocación reflexoviana o también mosaicismo, ¿ya? Lo que pasa es que la tasa de mortalidad en los recién nacidos está por encima del 90% de los casos, es decir, ninguno de ellos llega al año de vida, o hay escasos supervivientes, ¿ya? El 50% de los errores, en este caso, también ocurren durante la ovogénesis, pero en este caso ocurre en el 50% en el caso de la meiosis 2, ¿ya? Acá es meiosis 2. La incidencia es en nacidos vivos es de 1 en 7.500, 95% para bien, aparentemente, son en embriones abortados, ¿no? La supervivencia postnatal es escasa, lamentablemente tienen una alta mortalidad por encima del 95%, y la tasa de mortalidad en los que sobreviven es solamente 2% a los 5 años de vida. Las niñas
son las que presentan mayor tasa de supervivencia. La causa principal del fallecimiento generalmente son cardiopatías congénitas, apneas y neumonía. En este síndrome de Edwards, la parte característica es prácticamente clínica. Es clínica. Y se caracteriza fundamentalmente porque hay los famosos, los dismorfismos, ¿no? Cuando hablamos de dismorfismos, son aquellas alteraciones estructurales que se observan en diferentes segmentos del cuerpo, sobre todo los dismorfismos faciales, ¿no? La parte de la cara, ¿no? También hay dismorfismos musculoesqueléticos, ¿ya? Hay alteraciones en el sistema neurocentral y en la forma del cráneo y de la cara, alteraciones en el cuello, alteraciones cardiovasculares, gastrointestinales, genitourinarias y también de las extremidades. ¿Qué encontramos en el síndrome de Edwards? Aquí lo que va a aumentar va a aparecer es la dolicocefalia y la microcefalia, es decir, va a aumentar el diámetro antero-posterior. En el Down era transversal, ¿no? El occipucio, que era plano en el Down, acá en este va a ser prominente, ¿no? Prominente. Hay retraso mental y son niños hipertónicos, aumenta el tono muscular. Aparece el hipertelorismo. ¿Qué es el hipertelorismo? Es el incremento de la distancia interpupilar, o sea, los ojos van a estar más separados de lo común. Los pabellones auriculares van a ser de implantación baja y van a estar bien displásicos, ¿ya? Aparece lo que se llama la micrognatia o maxilar inferior pequeño, ¿ya? En el caso de las manos, va a haber una superposición entre el primer y cuarto dedo, acá está el primero y el cuarto dedo, sobre el segundo y el quinto dedo. Ya aparece ese tipo de alteraciones. Otra característica que aparece es la presencia del conducto interventricular o del canal interventricular. O sea, no hay en la pared ventricular que divide ventrículo derecho e izquierdo, no se van a juntar ambas cosas. Eso es una alteración cardiovascular bien severa y que conduce a la muerte rápida del paciente, ¿no? Normalmente en el ombligo aparece, es el único tejido donde encontramos o donde vamos a encontrar dos arterias y una vena, ¿ya? Es el único tejido. En cambio, en este síndrome de Edwards solamente se encuentra una arteria umbilical. Aparece el divertículo de Meckel y aparece el riñón en herradura, es decir, no se han separado finalmente los riñones. En el caso de los genitales hay hipoplasia de los labios mayores o de los testículos. Los pies tienen forma de mecedora o pies equinos, ¿no? También tenemos que el esternón va a ser bastante corto. Los núcleos de osificación van a estar reducidos. Las pelvis son pequeñas. Puede aparecer luxación congénita de cadera, no hay acetábulo. Y en el puño puede estar cerrado por su proporción de los dedos, ¿no? El primero, el cuarto sobre el quinto y el segundo, ¿no? Acá está el primero y el quinto, ¿ya? Sobre el segundo y el tercero. Tu mortalidad es alta, 95% el primer año de vida. La tasa de mortalidad es también alta de los sobrevivientes y mueren por cardiopatías congénitas, apneas y neumonía.
Hay varios cariotipos infrecuentes, además de la trisomía normal o regular. 20% tienen una traslocación de todo parte del cromosoma 18, ¿ya? Que puede ser de nuevo o heredada, ¿no? También mosaico leve. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos la trisomía 13 o el síndrome de Patau. El síndrome de Patau también es otra trisomía, algo menos frecuente, descubierta en el año 1960 por el médico Patau. En este síndrome se observa que hay la presencia de un cromosoma extra suplementario número 13. Acá está el cromosoma 13, que es un cromosoma acrocéntrico, ¿no? El cariotipo da 47 cromosomas y se puede diagnosticar por amniocentesis o coriocentesis. ¿Listo? Miren, estos síndromes son bastante frecuentes, dañan un poco la sensibilidad humana y se cree, ¿no? Que piensan que ha habido, eh, sobre todo en la parte norte del país, cuando aparecía un niño de estas características, decían pues que iba a haber fenómeno del niño, que era una plaga, que iba a generar caos, inundaciones y todo eso, ¿no? Se entraba mucho al tema del esoterismo. En cambio, no, son síndromes genéticos, son cromosomopatías de los autosomas, ¿no? Este síndrome de Patau, estos son los llamados niños cíclopes, que ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Los cíclopes. Su incidencia es 1 en 15.000 nacidos vivos hasta 1 en 25.000 nacidos vivos. Es una enfermedad clínicamente grave y fallecen durante el primer año, ¿no? Se asocia con edad materna avanzada. Su riesgo de recurrencia es bastante bajo. Miren, están viendo, ¿no? Sí, sí, doctor. Luciana Cutipa, a ver, ¿dónde está? Presente, doctor. A ver, ¿qué te parece esa imagen? ¿Qué te llama la atención de esa imagen? Ay, Te amarra el perro. disculpe. Me llama la atención el hecho de que no posee ojos, básicamente. Tiene una anomalía facial muy expresada. Ahí está, ¿no? Está bien. Acá lo que estamos viendo, mire, la estructura cráneo-facial presenta una dismorfia, ¿no? Severa, ¿no? No hay ojos. No hay ojos, miren, acá solamente está la apertura, digamos, palpebral, ¿no? Miren, aparentemente es el ojo. ¿Y esto qué será? Es una nariz rudimentaria. ¿Listo? Entonces, aparentemente da la imagen de un cíclope, ¿no? El cíclope es digamos, un personaje mitológico que solamente tenía un ojo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, este síndrome de Patau, en la parte norte decían eso, no, vamos a entrar en desgracia, va a haber el fenómeno del niño, no, eso es parte de las anomalías cromosómicas, ¿ya? Se caracteriza por la presencia de un retraso mental grave, holoprosencefalia, ¿ya? La dilatación, interiormente hay una dilatación de la bifurcación ventricular, de los ventrículos laterales cerebrales, y alargamiento del surco posterior, que por donde discurre el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Son alteraciones cerebrales severas, ¿no? Incompatibles con la vida. A nivel facial, ¿qué encontramos? El hipotelorismo, ¿ya? En el Edwards era hipertelorismo, es decir, hay un aumento de la distancia interpupilar. En cambio, en el Patau sucede lo contrario al hipotelorismo. Hay prácticamente una disminución o una ausencia de la distancia interpupilar. Es decir, los dos ojos están en el mismo plano, por lo que se puede llegar a ver solo un ojo y hay color, ¿no?
Eso se llama hipotelorismo. Hay labio leporino o paladar hendido. Hay trastornos en la lengua y aparición de más de 2 narices y orejas malformadas, ¿no? Miren cómo podemos encontrar este tipo de alteraciones. Cromosoma número, ¿qué cromosoma es Cutipa? Luciana, debe estar amarrando el perro. James de Los Ángeles. James, ¿qué cromosoma está comprometido? Tampoco está ahí. Cromosoma número 3. Además de estas alteraciones craneofaciales, puede haber anomalías renales como la hidronefrosis y aumento del tamaño de los riñones, ¿ya? Debido a que se presenta enfermedad poliquística de los riñones. Hay anomalías cardíacas, hay comunicación interventricular, displasia valvular y la tetralogía de Fallot. En los miembros puede haber polidactilia. ¿Qué es la polidactilia? Es el mayor número de dedos y pie valgo, ¿no? En el abdomen va a aparecer omphalocele y extrofia vesicular. Hay hipotonía muscular, criptorquidia, que es la ausencia de los testículos en las bolsas escrotales, o en el caso de la mujer, útero y bicorne y ovarios hipoplásicos. Acá está retraso mental, hipotelorismo, microcefalia, fisuras orales, arrinencefalia o ausencia de nariz, polidactilia, mayor número de dedos, uñas hiperconvexas. Comunicación interauricular e interventricular, ductos, quistes renales, hidronefrosis. En su cariotipo se encuentran 3 cromosomas o una trisomía número 13. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí cuando son alteraciones de los cromosomas en su totalidad. Pero vamos a ver algunas alteraciones de pequeños segmentos de cromosomas que generan también enfermedades. En primer lugar, tenemos aquí el síndrome del maullido de gato o el síndrome de Cri-du-Chat. Ya todavía hay casos, ¿ah? Todavía hay casos. En el Hospital Unanue todavía se han encontrado casos del síndrome del maullido de gato o síndrome Cri-du-Chat. ¿Listo? Como ustedes verán, aparentemente la parte fenotípica del paciente lo hace ver todavía un paciente casi normal, con algunas dismorfias faciales que vamos a ver a continuación. ¿Listo? También es conocido como el síndrome de Lejeune, que es una alteración cromosómica provocada por lesión estructural terminal o intersticial de parte o todo el brazo corto, solamente el brazo corto del cromosoma 5. Ahí está la lesión. La característica es que aquí aparece un llanto que es semejante al maullido de un gato y que se va modificando con el tiempo. Así como cuando llora el gato, ¿no? Ese es el maullido de gato. Fue descrito por Lejeune en el año 1963 y su prevalencia es 1 en 20.000 a 1 en 50.000 nacidos vivos, predominantemente en el sexo femenino. Como verán acá, así como está este cromosoma, hay una pérdida del segmento distal, ¿no? Del brazo corto del cromosoma 5. El paciente afectado generalmente tiene retraso del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacimiento. Su llanto característico nos recuerda al maullido del gato y que se produce por una alteración, por una hipoplasia de la epiglotis con laringomalacia, donde además existe también relajación de los pliegues ariepiglóticos que genera el característico maullido del gato. Tienen bajo peso al nacimiento, su crecimiento es lento, y cuando
se produce el llanto, normalmente el llanto tiene es audible a niveles de 200 a 550 Hz. En el caso de estos pacientes, el llanto genera de 600 hasta 900 Hz de nivel de audición, ¿no? Estos niños tienen perímetro craneal reducido, tienen microcefalia, hay deficiencia mental, son niños hipotónicos, pero tienen marcado sentido del humor, es decir, están riéndose todo el día, ¿no? También son niños muy cariñosos, muy afectivos, tienen fobias o miedos a determinados objetos y alteraciones a nivel psicofísico, ¿ya? La esperanza de vida no se puede evaluar con certeza, pero hay casos de adultos que llegan al fallecimiento, ¿no? Los problemas más graves son defectos cardíacos y complicaciones respiratorias como la neumonía. Ok. A ver, todos hemos visto 300, ¿no es cierto? La película 300, ¿sí o no? ¿Sí? Rocío Milagros, Fabiola, No, no la he visto, doctor, pero sí sé cuál es. ya, Fabiola, sí se está escuchando el audio también, ¿no es cierto? Sí, sí se escucha. Ah, ya, es que como yo tengo dificultad para hablar ahorita, entonces no llego a saber si están escuchando mi clase, ¿ya? Me corrige si hay algo, ¿ya? Ya, doctor. Muy bien. Vamos a hablar del síndrome de Wolf-Hirschhorn, ¿ok? Este síndrome, fíjense ustedes, se caracteriza por una microdeleción, o sea, una lesión bastante pequeña, pero causa enfermedad, ¿no? ¿Dónde se origina? En el brazo corto del cromosoma 4. En el anterior, en el CRIDU chat, era brazo corto del cromosoma 5, ¿no? Solamente esta microdeleción genera alteraciones en los rasgos faciales, crisis convulsivas y retardo psicomotor y del desarrollo, ¿no? Su frecuencia es de 1 por cada 50.000 nacidos vivos y es más frecuente en mujeres también, ¿no? Miren, recuerden esto, en esa película usaron bastante el yelmo griego, ¿ya? Como una careta, y esa es la característica peculiar de los pacientes, ¿ya? Acá lo tenemos, miren, su fenotipo, ¿no? Alteraciones del desarrollo, con crisis convulsiva y alteraciones de los rasgos faciales. Aquí hay una deleción parcial del brazo corto del cromosoma 4. Los criterios diagnósticos son la dismorfia facial en forma de yelmo griego, retardo del crecimiento, manifestaciones de déficit neurológico, retraso mental e hipotonía, ¿no? Además del tercero, las convulsiones. Se presenta por una mutación de novo, la causa más frecuente, 85% de esta lesión es proveniente del padre, 12% pueden tener alteraciones como un cromosoma 4 en anillo, miren, se puede encontrar aquí, mosaicismo o traslocación esporádica no balanceada. El pronóstico es desfavorable a corto plazo, la supervivencia a los 2 años de vida es muy pobre y mueren por complicaciones respiratorias y cardíacas. Solo un tercio sobrevive un tiempo mayor. Acá también, en este cariotipo se puede observar cómo se ha perdido un segmento distal del brazo corto del cromosoma 4. Muy bien. Terminamos con el síndrome de D-George. El síndrome de D-George. Listo. A ver, miren.
Daniel Adriano Cueto. Sí, doctor, buenas tardes. A ver. ¿Qué te parece esa imagen? ¿Qué te llama la atención de esa imagen? Lo que me llama la atención es que su cara no parece la de un niño, bueno, la de un bebé común, sino que tiene la cara un poco más desarrollada. Bueno, en la parte de izquierda, en la imagen de Está ahí. izquierda, no aparenta ser un bebé, el rostro no aparenta ser de un bebé normal. Aparte que la lengua está salida, bueno, o tiene una posición incorrecta. Protruida. Ajá. Lengua protruida. Protruida, sí. ¿Y por qué crees que ha protruido la lengua? Por un mal desarrollo de la boca. O, Más que un mal, digamos que es un exceso del bueno, tamaño de la para un lengua. exceso de desarrollo. ¿Cómo se llama eso? Macroglosia. ¿Ok? Está bien. Estos son los llamados los chiquiviejos, ¿no? Parece un chiquiviejo, ¿sí? Tiene una imagen, como dices, de una facies de una persona adulta, mayor todavía, ¿no? Esta es característica del síndrome de George. Tiene una amplia variabilidad clínica, pero se puede identificar mediante los siguientes criterios. Estos criterios han sido acuñados como una mnemotecnia que se conoce como CACH, ¿ok? La primera C y la primera A son de alteraciones cardíacas, una comunicación interventricular, una interauricular, ¿no? La T es problemas en el timo, o sea, inmunosupresión, deficiencia de linfocitos T, por ejemplo. La siguiente C es por un problema en el nivel de calcio. Generalmente hay hipocalcemia que los lleva a convulsiones o tetania. Y H es por deficiencias en el paladar hendido, ¿no? O sea, hay una falta del cierre de los arcos branquiales. Además de retardo mental moderado, ¿no? Detectables citogenéticamente, ya que comparten una región con el síndrome velocardiofacial que es más comprometido, ¿no? Eso genera todo este tipo de alteración. Se presenta uno en 3.000 a 4.000 nacidos vivos, 15% de parejas tienen un hijo afectado, uno de los padres tiene la deleción, 50% de recurrencia, y en ausencia de la deleción parental, la recurrencia es rara. Generalmente ahí se encuentra una ecografía anormal, hay una anomalía cardíaca, que se muestra en 3 a 26 casos, sin historia familiar positiva. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Y terminamos con los trastornos de los cromosomas sexuales. ¿Listo? Fabiola, se ve las diapo, ¿no? Sí, sí, doctor, se ve bien. Ok. Muy bien. Vamos a hablar de los trastornos de los cromosomas sexuales. Ahora solamente vamos a hablar del cromosoma número 23. ¿Listo? ¿Es diferente entre el X y Y? Sí, por supuesto, ¿no? Es más estable el cromosoma X, el más lábil es el cromosoma Y. Por lo tanto, genéticamente el cromosoma más estable siempre va a ser el X. Por eso es que hay mayor predominancia del sexo femenino con respecto al masculino, ¿ya? Sin dejar de mencionar esto, el cromosoma Y lamentablemente tiene algunos genes constitutivos que van a determinar como una especie de, en el inglés, lo llaman como el splitter, ¿no? O como un switch, es el que va a cambiar, digamos, va a cambiar algunas, o puede cambiar algunas divisiones celulares con respecto a ciertas características fenotípicas. ¿Listo?
Les presento acá en el cuadro, este es un cromosoma Y, tiene un brazo corto y un brazo largo, acá está su centrómero, pero fíjense ustedes, hay un segmento que acá está entre el centrómero, entre el brazo corto y el brazo largo, unas regiones de genes desde el número 1 hasta el número 7, que acá está. Este segmento entre el número 1 y el 7 se le ha denominado la región pseudoautosómica, porque a pesar de ser cromosoma sexual, ayuda a la diferenciación somática de algunos caracteres, ¿no? Y dentro de ellos, fíjense ustedes, en la región pseudoautosómica, el intervalo 1, que es este de aquí, miren, va a aportar una serie de genes, ¿ok? Pero el primer gen que se mm, presenta o que está contenido en este intervalo 1 es el gen SRY, ¿ya? Es el gen SRY. ¿Cómo se conoce? ¿Por qué se llama SRY? Lo que pasa es que se le puso SRY porque es la región determinante de sexo, ¿ya? Que está contenido en el cromosoma Y del varón. Solamente existe en el cromosoma Y del varón. Es una región que está compuesta por 35 kilobases. No es un segmento largo ni tampoco extenso. Es un segmento de ADN bastante corto, 35 kilobases. ¿Listo? Pero fíjense ustedes cómo este pequeño segmento de ADN, este gen SRY, o gen determinante del sexo, cuando está presente, genera el fenotipo masculino. Cuando este gen está ausente o ha presentado alguna mutación, genera el fenotipo femenino. ¿Ya? Miren, así de determinante, es la presencia del gen SD. Por lo tanto, este es digamos, del cromosoma Y, digamos que es la parte más delicada, más importante de la región determinante de sexo, ¿ya? Esa región determinante del sexo o el segmento SRY tiene que ver, por ejemplo, si no hay presencia del gen, entonces genera el desarrollo de los conductos mullerianos, ¿ok? Que eso va a generar, pues, los conductos de Müller van a generar los ovarios, las trompas de falopio y el útero y la vagina, ¿no? Cuando está presente el gen SRY, ya de por sí el testículo empieza a producir la hormona antimulleriana, que es la que va a inhibir a los conductos mullerianos por efecto del gen SRY. Y por lo tanto, eso genera que se empiecen a producir las vesículas seminales, los conductos seminales y los testículos, y la próstata. ¿Listo? Lo determinante también es que en ausencia del gen SRY se va a producir todos los genitales externos en el caso de la mujer. Cuando está presente SRY, genitales externos de varón. ¿Listo? Por lo tanto, el SRY es muy importante para el desarrollo de las gónadas. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué alteraciones encontramos nosotros en los cromosomas sexuales? Cuando el cromosoma Y está presente, un fenotipo es normal. ¿Ok? ¿Ok? Cuando no está presente el cromosoma Y, se va a dar un fenotipo femenino normal. ¿Ok? Muy bien. Cuando se produce un cromosoma X adicional, aparece XXY, o sea, 47 XXY. Eso es característico de lo que nosotros conocemos como el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter. Y cuando hay ausencia de un cromosoma X, eso nos da un fenotipo femenino que se conoce como el síndrome de
Turner, el síndrome de Turner. Vamos a ver entonces ahora qué significa cada uno de ellos, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. El síndrome de Turner, por lo tanto, resulta de la ausencia total o parcial de un segundo cromosoma sexual. ¿Listo? De un segundo cromosoma sexual. El síndrome de Turner tiene una incidencia de entre 1 y 2.000 a 3.000 recién nacidos o nacidas, porque esto da en mujeres. En la frecuencia de concepciones, 45X es mucho mayor y es muy común también en abortos espontáneos del primer trimestre. 99% de 45X son abortados espontáneamente. ¿Ya? El cariotipo puede ser también un mosaico, 45X o 46XY. 1.5 a 10.000 nacidos cuando genera un cuadro muy variable. En realidad, este es un fenotipo, como le falta un X, es un fenotipo femenino, pero con signos de virilización, o sea, de masculinización, ¿ya? Acá está el cariotipo de un Turner, 45X, acá le falta otro X, ¿ok? Y genera este síndrome. ¿Qué características tenemos? Generalmente hay talla baja, hay déficit cognitivo, hay disgenesia gonadal, o sea, falta de desarrollo de las gónadas, infertilidad, displasia de los pabellones auriculares, micrognatia o maxilar inferior pequeño, cuello alado o llamado higroma coli, implantación baja del cabello, hay problemas cardiovasculares en la aorta, el cúbito valgo, que es el arqueamiento del hueso cubital en el antebrazo, y alteraciones renales. Acá está. Estatura baja, el pterygium coli o cuello alado, miren cómo le ha crecido como alas, acá, miren. Aparece el pectum excavatum o hundimiento del pecho. Infertilidad, ahí aparece amenorrea primaria, que es la falta o ausencia de la primera menstruación. Miren la implantación tan baja que tiene el cabello, el cúbito valgo o arqueamiento del hueso cubital, y hay riñones en herradura. Miren el cuello alado, ¿no? Y la implantación baja del cabello, estatura corta. Tienen un aspecto o una imagen fenotípica masculina, ¿no? Los cariotipos relacionados, 45X, el 60% de los casos, 24% pueden ser mosaicos, ¿ya? En algunos casos puede encontrarse el anillo, el cromosoma X, el cromosoma en anillo, o el isocromosoma, ¿no? También es característico. Pues, poca frecuencia, pero se puede encontrar. Ahí está un cromosoma en anillo, o el isocromosoma, ¿no? Del X. ¿Ok? Finalmente, el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter fue descrito en el año 1942 por Klinefelter y colaboradores. Esta es la anomalía cromosómica sexual más común, más frecuente en humanos. Se caracteriza fundamentalmente porque, a ver, veamos. Juan Diego Castillo. Juan Diego Castillo. Sí, doctor. Allá. Buenas tardes. Despierta, pues.
Juventud, ¿qué ha pasado? Sí, es que el micrófono estaba mal conectado. A ver, ¿qué te llama la atención de esa fotografía que ves en tu pantalla? Tiene ginecomastia, es hombre y tiene las glándulas mamarias más crecidas. Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo Sí. eso. En esta micrografía se observa, ¿no? Un gran desarrollo mamario, que en el varón se conoce eso como ginecomastia. Estos pacientes con síndrome de Klinefelter, que son varones, van a tener testículos pequeños, azoospermia. ¿Qué es azoospermia? ¿Qué te dice azoospermia? Juan Diego. Doctor, creo que es anomalía en los espermatozoides. Claro, A es sin, zoospermia es espermatozoides. Ausencia de producción de espermatozoides, ¿ya? El vello púbico y facial es escaso, no tiene barba, mira, no tiene pelo en pecho tampoco, ni siquiera en el abdomen, ¿no? Y esto se debe a que hay una testosterona sérica disminuida. La longitud del pene está disminuida y la grasa tiene una distribución ginecoide, o sea, de aspecto femenino. Este es su cariotipo, 47XXY, hay un X de más, ¿no? Acá tiene de doble X y una Y. Como les decía, el X es más expresivo que el Y, ¿no? En este Klinefelter, fíjense ustedes, también ocurre que puede haber sido un problema durante el crossing over, donde el XY se debe haber el entrecruzamiento, pero lo normal es que el SRY vaya directamente y se mantenga en el Y durante el crossing over sin mayor problema. El problema es lo anormal por una mutación donde se va a transferir el gen SRY del Y al X durante el crossing over, ¿no? Y eso genera también el Klinefelter. Primero, se observa que la persona tiene testículos pequeños, vello escaso, hay esterilidad, ginecomastia, como ustedes han visto, la estatura es elevada, mucho cuidado con los que son altos, hay que revisarlos, la proporción corporal es anormal, el conteo de semen es bajo, la testosterona sérica es baja y el estradiol sérico es alto. Testículo rudimentario, casi nada de pene, menos de testículos, probable crecimiento de la barba, crecimiento del tórax muy poco, ginecomastia, hombros estrechos, fenotipo ginecoide, ¿ok? Extremidades y piernas largas, y genera eso, ¿no? Finalmente, la polisomía del X, ¿no? Antiguamente se hacían una serie de preguntas donde decían, ¿y qué pasa si normalmente el genotipo de la mujer es XX? ¿Y qué pasa si se le coloca un X más, ¿no? Eso nos podría dar el síndrome de la supermujer o de la superhembra, ¿no? ¿Y qué pasaría si en el hombre si le aumentamos un Y más? Podría dar el síndrome del superhombre o del super Y, ¿no? Vamos a ver. El triple X o síndrome de la superhembra, síndrome del triple X, trisomía del X o síndrome XXX, ¿no? Es lo mismo, son sinónimos. Se genera durante este periodo donde se va a encontrar 3 cromosomas sexuales X. Un estudio de Fish con una sonda específica para los X se encuentra 1, 2 y 3, ¿no? 3 cromosomas X. Generalmente en estas pacientes con triple X se encuentra una estatura muy elevada. El espacio entre los ojos está aumentado, la distancia interpupilar, hay hipertelorismo, están muy separados. Hay retardo mental, infertilidad y hay alteraciones
anatómicas específicas. ¿Ok? En el caso del Y, también el síndrome del supermacho, le decía, ¿no? El XY, se encuentra dos Y's. Generalmente estas personas tienen dificultades en el aprendizaje y el habla, tienen estatura elevada, el tamaño dentario es aumentado y hay disminución de las crestas dérmicas. Y trabaja en esos programas de Esto es Guerra, ¿no? Porque tiene todas las características. ¿Ya? En realidad no, eso es una broma. Estas cuatro alteraciones se observan, ¿no? Dificultades en el aprendizaje y el habla, estatura elevada, son dientones, el tamaño dentario es aumentado y hay disminución de las crestas dérmicas. ¿Ya? Mucho cuidado en ese aspecto. Muy bien. ¿Listo, jóvenes? Hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, Fabiola, acá nos quedamos y en este momento estoy subiendo las clases, todas las clases del